Buenos días, estimados estudiantes. El profesor Erwin Chichaco y el que les habla, Manuel Adames, tienen el placer de conversarles sobre las teorías de aprendizaje digital que explican cómo los ecosistemas digitales en la actualidad permiten un aprendizaje significativo. Iniciaremos primero mencionando la clasificación de las teorías de aprendizaje. Las teorías de conductivo de Skinner, de constructivismo de Jean Piaget, el socioconstructivismo de Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimientos de Brunner, el aprendizaje social de Bandura o las inteligencias múltiples de Garner son teorías de aprendizaje que se desarrollaron en la época no digital. En esa época, al no haber una formación a través de medios digitales, no se buscaba explicación a este tipo de nuevo conocimiento. Pero es muy importante que las teorías de aprendizaje en la era digital le ofrezcan al diseñador de instrucción estrategias y técnicas validadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Los conceptos y características de las teorías que explican el aprendizaje en los ecosistemas digitales educativos necesitan ciertos principios. Uno de los principios es la consistencia y complejidad, diseñado para asegurar la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en la enseñanza. El holismo, que subyace a la transdisciplinariedad con un acercamiento al aprendizaje. El racionalismo, que implica un aprendizaje basado en el desarrollo de habilidades cognitivas, la capacidad de percibir y analizar una gran cantidad de información, junto con la capacidad de trabajar con una gran cantidad de contenido, habilidades que permitan resolver problemas complejos. Y en último punto, un pragmatismo centrado en el desarrollo de la capacidad para evaluar los beneficios posibles o perdidos, incluidos los educativos. Estos principios son fundamentales para que nuevas teorías como la eutagogía, el navegacionismo, la teoría de actor-red, la teoría de los microaprendizajes y la teoría del conectivismo puedan explicar cómo ocurre el nuevo aprendizaje en la era digital. El concepto de ecosistema de educación apareció a principios del siglo XXI y de inmediatamente se convirtió en un tema de debate público científico. El término sistema ecológico que se utiliza en biología existe hace más de 80 años y sirvió como modelo para describir el nuevo concepto de ecosistema de educación. Hay que recordar que la tasa acelerada de obsolescencia del conocimiento ha llevado a un aumento en la tasa de rezago del sistema educativo frente a los requerimientos del sector real. En nuestra era, la era industrial 4, la tasa de actualización del conocimiento es de cada 2 años. El sistema de educación superior tradicional no sigue el ritmo acelerado del cambio del conocimiento, incluyendo el sistema de educación superior. Hay que recordar que la crisis del moderno sistema de educación superior se asocia al hecho de que los egresados de instituciones de formación profesional no cuentan con las competencias profesionales necesarias y quedan desprovistos en el mercado laboral. Y esto necesita una nueva infraestructura digital del sistema educativo para superar este problema. Hay que recordar que el rápido desarrollo del enfoque ecosistémico en relación con el sistema educativo es una reacción a la digitalización general de la economía, una consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19 que aceleró el proceso de transformación en todos los niveles del proceso educativo. El ecosistema digital de la educación puede realizarse como una estructura de red que se desarrolla sobre una plataforma tecnológica única. Cada uno de los participantes, los agentes y los actores, tienen acceso a los recursos comunes del ecosistema que no tienen suficientes o no tienen en absoluto.
El entorno educativo digital se está volviendo cada vez más innovador y basándose en proyectos, lo que puede verse con un efecto sinérgico de la estructura de la red en una única plataforma digital. La revolución tecnológica en el proceso educativo está convirtiéndose en más activa e intensa, donde las comunicaciones del sistema educativo ocurren en forma digital. El ecosistema digital educativo debe formarse sobre la base de las tendencias en el desarrollo del espacio educativo mundial, teniendo en cuenta las características económicas e intelectuales modernas. Para eso se necesita la creación de entornos educativos personalizados, la creación de tecnología y trayectorias educativas únicas, personales, y el desarrollo de plataformas educativas globales, las llamadas universidades por millón de estudiantes. El ecosistema digital educativo necesita la formación de un entorno educativo colectivo, persona a persona, o de comunidades de práctica que brinden apoyo o tutoría. La creación de un entorno educativo local, que es un ecosistema local de educación permanente. Y además la creación de un entorno para la autoeducación de los estudiantes que lo puedan lograr en cualquier momento y en cualquier lugar. En resumen, los ecosistemas digitales necesitan principios fundamentales. Como le mencioné, consistencia y complejidad, diseñado para asegurar la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en la enseñanza, el holismo que subyace a la transdisciplinariedad, acercando esto al aprendizaje, el racionalismo, que implica un aprendizaje basado en el desarrollo de habilidades cognitivas, y el pragmatismo, centrado en el desarrollo de la capacidad para evaluar los beneficios posibles o perdidos, incluidos los económicos, sociales, tecnológicos y en este caso los educativos. Todos los conceptos vertidos anteriormente nos llevan a una revisión más exhaustiva de las nuevas teorías que explican el aprendizaje digital, como son las teorías de el actor red de Bruno Latour, la autagogía de Hans y Kenyon, el navegacionismo de Brown, los microaprendizajes de Hume y el conectivismo de George Siemens y Stephen Dow. En los microaprendizajes, la metodología consiste en la presentación de información en pequeñas cantidades de contenido de corta duración para facilitar el proceso de aprendizaje y la retención de la información. Se le ofrece al estudiante pequeñas dosis de información que se pueden consumir en poco tiempo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Los estudiantes aprenden mejor cuando se les presenta información en pequeñas cantidades y en un formato fácil de digerir. Las unidades de contenido son diseñadas de manera que sean fáciles de comprender y recordar y que puedan ser consumidas en cualquier momento en función de las necesidades y ritmo de cada estudiante. En los microaprendizajes puede presentarse a los estudiantes diversos formatos como videos cortos, infografías, tarjetas de memoria, simulaciones, juegos y cuestionarios. La duración de estas unidades debe no exceder los 10 minutos, lo que permite a los estudiantes poder realizar el aprendizaje en pequeños bloques de tiempo. Normalmente, el ámbito de educación en línea es la que más utiliza este tipo de formación. Los estudiantes pueden acceder a unidades de contenido de corta duración para reforzar los conceptos aprendidos en la clase. ¿Qué ventaja tiene el microaprendizaje? Pues se basa en la presentación de información de pequeñas unidades de contenido para facilitar el proceso de aprendizaje y la retención de información. Es una metodología que se centra en ofrecer pequeñas dosis de información que pueden ser utilizadas por el estudiante en muy poco tiempo, en cualquier momento y lugar, y se pueden utilizar frecuentemente en la educación en línea. El conectivismo. El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevos aprendizajes para los individuos.
Este ciclo de desarrollo del conocimiento personal a la red y de la red a la institución permite que personas como los aprendices puedan estar actualizados en sus áreas dependiendo de las conexiones que hayan tomado. En el conectivismo hay un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos de una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se alteran cuando se usan nuevas herramientas. El conectivismo manifiesta que el área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales en la concepción misma de lo que significa aprender. Provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en la época digital. El conectivismo nos explica que el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes y que no está por completo bajo control del individuo. El aprendizaje puede residir fuera de nosotros, al interior de una organización o una base de datos, pero está enfocado en conectar conjuntos de informaciones especializadas. Las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. Entre las ventajas que tiene el conectivismo es que es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva información y la habilidad de realizar distinción entre la información importante y no importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuando una nueva información altera un entorno para tomar nuevas decisiones de las tomadas anteriormente. Al respecto de la eutagogía, debemos indicar que ella favorece el aprendizaje permanente por parte del aprendiz, quien permanentemente puede aprender desde su ordenador. Además, fortalece la autonomía y responsabilidad del aprendiz, puesto que es éste quien dirige y conduce su proceso de aprendizaje. La eutagogía se enfatiza en aprender a aprender más y mejor, y permite al aprendiz dirigir, construir su capacidad de aprender a partir de su conciencia integrada de sus creencias, prejuicios y valores. El navegacionismo se centra en la navegación del contenido y no en la mera exploración no lineal del mismo. Para ello permite a los estudiantes mantener el control sobre su propio proceso de aprendizaje y elegir los recursos y materiales adecuados para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. El navegacionismo permite desarrollar pautas y estrategias que permitirán al alumno ser competente en la habilidad de buscar información en la red, a través de una metodología sistemática y realista para buscar información específica. Con respecto a la teoría actor-red, que si bien la misma fue criticada en el momento en que fue conceptualizada, ya que no consideraba a los humanos como tales, sino como actantes, quienes interactúan en redes que son utilizadas para la producción del conocimiento. Esta teoría sostiene que todos los actores tienen una participación igual en la creación y transformación de las redes sociales. Centraliza su atención en las redes y considera que son estas las productoras del conocimiento, enfatizando que nadie o que ningún partícipe actúa solo y que hay una pluralidad de actantes quienes influyen en la producción de dicho conocimiento. El microlearning se centra
en la presentación de información en pequeñas unidades de contenido para con ello facilitar el proceso de aprendizaje y la retención de la información por parte del aprendiz. Como hemos indicado, esta teoría se centra en ofrecer pequeñas dosis de información, las cuales se pueden consumir en poco tiempo, en cualquier momento y lugar. Pero ¿cómo se puede consumir en cualquier momento y lugar? Es porque el microlearning permite incorporar los contenidos al mobile learning, es decir, a nuestros dispositivos móviles, de tal suerte que el estudiante podrá acceder a los microcontenidos siempre que disponga tiempo libre a través de su dispositivo móvil. Ello también supone una mayor rentabilidad para las instituciones educativas, puesto que supone una menor inversión en el presupuesto con fundamento en esta modalidad de aprendizaje. A modo de conclusión, debemos resaltar que es innegable la interacción e inserción de la tecnología y las aplicaciones tecnológicas a los distintos ámbitos de interacción del ser humano, familiar, educativo, laborales, empresariales, entre otros. Cada uno de ellos dotado de su propio ecosistema digital, que en el caso que nos ocupa, hemos verificado cómo a través de distintas metodologías de aprendizaje se pretende favorecer y fomentar el proceso de aprendizaje de manera eficaz, permanente, autónoma, en cualquier momento y lugar en que se encuentre el aprendiz, a través de la aplicación de la tecnología. Ecosistemas digitales que están integrados de diferentes factores, entre ellos la infraestructura, que son los elementos que dotan de servicios, tales como las antenas de celular o de telefonía y las redes de fibra óptica. Está integrada también de servicios, que son los ofrecidos por las empresas de internet y de telefonía y de telecomunicaciones en general. Integrado de aplicaciones digitales, tales como internet, Facebook, redes sociales en general, y diversos software que permiten la elaboración de aulas digitales y producir y compartir conocimiento a través del internet. Y está integrada de lo más importante, que son los usuarios, quienes consumimos estas aplicaciones y la tecnología. Podemos concluir entonces que un ecosistema digital académico es la integración de estos factores que hemos señalado, pero aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución educativa, o bien sin ser expresados o manifestados en una institución educativa, que son aprendidos por el aprendiz en su interacción permanente con el ordenador. En esta ocasión hemos utilizado los escritos de conductivo, cognitivismo y constructivismo de Egbert, el conectivismo de George Siemens y los ecosistemas de educación digital como herramienta de desarrollo capital intelectual de Zuleima Khadieva. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.